Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Muchos pasajes en la Biblia enseñan que habrá un día cuando Jesús vendrá otra vez y todos los hombres serán llamados delante de Él para dar cuenta por sus vidas. Esta escena del juicio es descrita en varias escrituras. El gran juez en aquel día será el mismo Señor Jesucristo. En Romanos 2:16 nos dice el Espíritu Santo: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y también nos dice la palabra de Dios que Él recompensará o castigará a cada persona acorde a cómo hayamos vivido nuestras vidas. Dice aquí en Romanos 2 verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Puesto que todos nosotros debemos colocarnos delante de Jesús en este día, todos deberíamos querer saber qué nos espera para que podamos estar listos. En ese día, muchas personas que habían pensado que estaban listos se darán cuenta de que no lo estaban. El Señor Jesús dice en el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Otros que sabían que no estaban listos, desearán haber estado listos. En este estudio vamos a mirar, porque está diseñado para ayudarnos a entender el juicio, a qué será semejante y qué hacer cuando ya esté listo. Y vamos a mirar inicialmente cuál es el propósito del juicio final. La Biblia nos dice que el juicio declarará el destino eterno de todos los hombres, puesto que el destino eterno está determinado sobre la base de nuestras vidas. Cuando muramos, nuestro destino es sellado y no puede ser cambiado. El Espíritu Santo dice en 2 de Corintios 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y el mismo Espíritu Santo nos dice en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. El juicio, hermanos y queridos amigos, será la sentencia oficial en el cual este destino será declarado. Romanos, en el capítulo 2, nos dice a nosotros que la gente justa recibirá la vida eterna. Dice en el verso 7, Romanos 2, verso 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Y añade en el verso 10, gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Aquellos que perseveren en hacer lo bueno recibirán gloria, recibirán honra, inmortalidad, vida eterna y paz. Los justos, nos dice la palabra de Dios, recibirán vida eterna. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, nuestro Señor Jesús dice en el verso 46, y los justos irán a la vida eterna.
Varios textos en la palabra de Dios nos enseñan esta gran verdad, de que la gente justa en el día del juicio final, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, recibirán la vida eterna. El Espíritu Santo enseña y nos dice en 1 de Tesalonicenses 4, versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y en el capítulo 5, dice en el verso 9 y 10, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Sí? Salvados, queridos amigos y hermanos, salvados para vivir conjuntamente con nuestro Señor Jesucristo por siempre en el cielo. También el Espíritu Santo enseña que la gente mala, los que rechazaron la palabra de Dios, los que no quisieron obedecerla, recibirán el castigo eterno. En la carta a los Romanos, en el capítulo 2, dice en el verso 8 y 9, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Aquellos que no obedecen a la verdad, sino que hacen lo malo, recibirán ira, enojo, tribulación y angustia. En el Evangelio de Mateo capítulo 25, el Señor Jesús dice en el verso 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y en el verso 46 añade, e irán estos al castigo eterno. Sí, los malos deberán ir a la destrucción eterna, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En el último libro de la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis, capítulo 20, dice una buena porción acerca de ese juicio en el día final. Declara, empezando en el verso 11, Apocalipsis 20, verso 11 al 15, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte, y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cualquiera que no sea hallado en el libro de la vida será arrojado en el lago de fuego, que es la muerte segunda. La recompensa que recibamos en el juicio final, dependerá de cómo vivamos en la tierra. Si usted fuera presentado ante Dios en juicio en este momento, ¿cuál sería su recompensa? ¿Vida eterna o condenación eterna? Piense en eso, querido amigo y hermano. También la Biblia nos enseña que los cumplimientos del juicio de Dios demandan de la misericordia y la justicia de Dios. La misericordia demanda que a la gente que es culpable se le dé una oportunidad de ser perdonada si ellos desean cambiar. Por ejemplo, si un niño rompe una regla, viola una regla, pero se aflige y desea cambiar, como el hijo pródigo, él debe ser perdonado. Lucas 15 en gran detalle nos habla a nosotros de este hijo pródigo y de cómo después de haber desperdiciado la herencia que su padre le dio, volvió a casa pidiéndole perdón a su padre. Y permítame leerle un versículo. Dice
del verso 11 en adelante, también dijo: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Y se fue y la gastó, la malgastó en vicios, en trago, en mujeres, en juegos, etc. Pero después, cuando tocó fondo, recapacitó y volvió. Y dice el hijo, versículo 20, 18, 19 y 20, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y sabemos que el padre amoroso, cuando volvió su hijo pródigo, aquel que se había perdido, buscando el perdón de él, lo halló. En Romanos 2, dice los versos 4 y 5, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. De esta manera, Dios ofrece misericordia para que el hombre culpable pueda ser perdonado y así evitar el castigo que merecemos. Pero si en esta vida rehusamos arrepentirnos, seremos castigados en el día del juicio final. Algunas personas pudieran sentir que ellos no tienen esperanza, que ellos no pueden ser salvos. Pero amigos, Dios es misericordioso. Él quiere perdonarle y quiere ayudarle a vivir una vida correcta. Si usted acepta su perdón ahora, su misericordia requiere que Él le conceda a usted la vida eterna en el día del juicio. La justicia demanda que la obediencia sea recompensada y que la desobediencia sea castigada. Por ejemplo, los padres deben castigar la desobediencia y recompensar la obediencia. En el libro de Proverbios, Antiguo Testamento, dice el Espíritu Santo en el capítulo 13, versículo 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Es justo que Dios juzgue y castigue la desobediencia. Segunda de Tesalonicenses 1, el Espíritu Santo es claro al hablarnos a nosotros respecto de esto. Permítame leerle estos versículos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5 al 9. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Sí, es justo que Dios juzgue y castigue la desobediencia. Mucha gente piensa que Dios es tan falto de fuerza que Él no castigará al malo. Pero no es así. Dios es justo. Muchas veces en la tierra la gente mala prospera y la gente buena sufre. El sentido de la justicia de Dios demanda que después de esta vida tales injusticias sean hechas correctas, reciban su justo juicio. La gente justa debe ser recompensada. Y la gente que continúa en obstinación en el pecado debe ser castigada. Según estos textos no lo enseñan y no lo muestran. Por eso, una pregunta. ¿Está usted listo para el día del juicio? Los voy a invitar para nuestro próximo programa, queridos amigos y hermanos, para que veamos la segunda parte de esta lección en cuanto a si usted está listo para el día del juicio. Y en particular, vamos a mirar, escudriñando las Escrituras,
¿Cómo será ese juicio? Y mi tesoro quieres ser, eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar, vive en mi ser.